La etiqueta y el comportamiento social en Corea del Sur están profundamente arraigados en la historia, cultura y tradiciones del país, quien hoy es considerado uno de los países más modernos y tecnológicamente desarrollados del mundo. Comparte a su vez una serie de normas que regulan sus interacciones sociales y que datan de hace siglos. La estructura social de Corea del Sur está moldeada por valores que llevan centenares de años y que se han venido traspasando generación tras generación tras generación, generando un contraste bastante curioso entre lo tradicional y la modernidad actual de Corea. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre las principales normas de etiqueta y comportamiento en Corea del Sur. Claro está, cuando hablo de principales me refiero a las más obvias o básicas, ¿ok? Siempre utilizando como criterio infalible el "eso lo vi en un K-drama", porque tenemos que tener en cuenta que este tema es un tema bastante complejo hasta para los propios coreanos. Ellos, sobre todo los más jóvenes, también tienen bastantes dificultades para adaptarse a muchísimas de sus costumbres y tradiciones. Con esto lo que quiero decir es que claramente parto de la profunda ignorancia de, no sé si lo has notado, no ser coreano. Porque sí, quizá debes de estar muy sorprendido, pero no soy coreano. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por resaltar lo evidente de un tema que me parece bastante interesante sobre la cultura de Corea. Y para empezar, debemos ponernos en contexto. Si hablas español, muy probablemente naciste y te criaste bajo eso a lo que algunos llaman Occidente. Pero si queremos ser más específicos, hablar español significa que es muy probable que te criaras en una sociedad de valores católicos. El confucianismo es para Corea lo que el catolicismo es para nosotros. Y esto no tiene nada que ver con que seas religioso o que seas ateo. Tiene que ver con que la estructura y la ética de la sociedad está construida alrededor de los valores, en nuestro caso occidentales, en su caso del confucianismo. Un sistema de creencias introducido desde China y responsable del énfasis en la jerarquía, el respeto a la autoridad y la importancia de la familia y la sociedad. Perfecto. Ya tenemos entonces una razón. Ahora tenemos que tener una justificación histórica en donde todo esto se cimentase en la sociedad. Dinastía Joseon, 1392 a 1910. Para más detalles puedes consultar el video sobre la historia de Corea que ya está disponible en el canal. Allí hablamos mucho más sobre la dinastía Joseon y muchas otras cosas bastante interesantes. De hecho, quizá para cuando estés viendo este video ya también haya un video sobre la dinastía Joseon. No lo sé. ¿Quién sabe? Revisa el canal. Suscríbete. No seas tímido. Lo importante es que sepas que durante esta dinastía es que se adquirieron la mayoría de los comportamientos que veremos en este video. Empezamos entonces con las normas de etiqueta y comportamiento de Corea, con el pilar de su etiqueta, de la etiqueta coreana, el respeto a los mayores. Tengamos cuidado con esto. En nuestros países, por lo menos en el mío, también respetamos a los mayores, aunque, un paréntesis aquí pequeño, en Corea del Sur, si mal no recuerdo, no se dice mi país, se dice nuestro país. ¿Dato innecesario? No lo creo. No lo creo. Lo cierto es que el respeto a los mayores es señal de identidad del confucianismo, y en Corea lo vemos en actos cotidianos como ceder el asiento, servir primero a los mayores y mi favorita, el lenguaje. Digo favorita utilizando el ventajismo de la distancia. El tema del lenguaje es un tema bastante complejo, ya creo que lo mencioné en algún video. Corea del Sur tiene en su lenguaje hasta 7 niveles de formalidad para hablar según la jerarquía. Es cierto que no todos están vigentes, es cierto que no todos se utilizan. Es un tema bastante interesante al que le vamos a estar dedicando, por supuesto, contenido. Claro que sí. Y de hecho, aprovechando el tema, hablemos de la jerarquía social. La jerarquía social es otro comportamiento omnipresente en la sociedad coreana.
No importa el contexto, sea trabajo, escuela o grupo, saber tu posición dentro del grupo y respetarla es importante. Lo puedes ver en la forma en la que se saludan y hacen reverencias cada vez más profundas según la jerarquía de quien está saludando. El saludo más común que vamos a ver en Corea es el saludo de reverencia. Nosotros nos damos las manos. Ellos se inclinan levemente o se inclinan mucho dependiendo de la jerarquía de quien están saludando. Pero algo que me parece bastante característico, que me llama la atención y que por alguna razón le encuentro bastante sentido, es el de recibir los objetos, las cosas, los regalos con ambas manos. Digo, es un gesto bastante sencillo, pero desde mi punto de vista se ve muy diferente recibir con una sola mano, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, a recibirlo con las dos. Es como que si estuvieras más dispuesto a recibirlo, como que estás como más agradecido. No lo sé, por lo menos estéticamente me parece así. Por cierto, lo de dar regalos también es bastante común, aunque ellos tienen como norma el que al menos debas rechazar un par de veces el regalo de manera cortés antes de recibirlo, cosa que para nosotros, digamos que a veces lo hacemos, por lo menos si me veo en alguna situación donde me dan un regalo como agradecimiento a un favor, es cierto que podemos decir, oye, sabes, no era necesario, gracias, y lo rechazas una vez y luego, bueno, lo tomas porque claramente no vas a desperdiciar la oportunidad de tener algo regalado. Pero lo cierto es que para ellos ya es una normativa social. Tienes que rechazarlo cortésmente porque se ve mal aceptarlo de una vez. Número 4. El comportamiento en la mesa. Las comidas tienen su propio conjunto de reglas. Cosas como que tienes que esperar a que la persona mayor comience a comer, o la bebida se sirve primero a los otros antes de servírtela a ti. Y eso porque estoy mencionando las más sencillas. Comer es todo un protocolo. Como te lo adelanté al principio del video, el tema de la etiqueta, de hecho hasta para los propios coreanos, es bastante abrumador. Quizá no para todos, evidentemente, pero sí por lo menos para una buena parte de los jóvenes. Tengo de hecho entendido que hay una estadística que justamente recoge todos los altercados violentos que hay dentro de Corea del Sur, específicamente ocasionados por no haber respetado alguna de estas normas de etiqueta. Y es que tenemos que entender que hasta no hace mucho tiempo Corea del Sur no era lo que es hoy en día. Su apertura al extranjero, la influencia occidental, claramente está haciendo que los jóvenes cambien de alguna manera su forma de ver el mundo, mientras al mismo tiempo generaciones anteriores hacen lo posible por preservar sus tradiciones, por preservar eso que llaman identidad coreana. Entonces este choque en la manera en la que los jóvenes y personas más mayores interpretan el mundo y las relaciones sociales, pues claramente va a generar roce, va a generar incomodidad. Tenemos que entender que nuestros países no suelen tener una dinámica social tan marcada por la formalidad o la jerarquía. Y no es que no exista formalidad y jerarquía dentro de nuestra sociedad, solo que le damos una mayor libertad a la informalidad. Nuestros países suelen tener una dinámica mucho menos influenciada por la jerarquía o por las normas de etiqueta. Esto no quiere decir que no haya normas, claramente las hay, no quiere decir que no nos respetemos, claramente procuramos respetarnos, pero no está tan demarcado en nuestra sociedad. Y cuidado con una cosa, porque te estoy viendo, no se trata aquí de decir que una cosa es mejor o peor que la otra. Nosotros tenemos nuestra cultura, ellos tienen la suya. De hecho, nuestro modelo de sociedad es muchísimo más individualista si nos ponemos a comparar. Mientras que en Corea lo que se intenta preservar es un sentido de sociedad, de comunidad, de que no eres un individuo aislado, perteneces a un pueblo llamado Corea. De allí lo que te decía al principio. Ellos no dicen mi país, sino nuestro país.
Por supuesto, habrá que ver cómo evoluciona en este tema Corea, un país que tenemos que recordar que tiene milenios de historia y que poco a poco va incrementando su influencia en el resto del mundo. Así que hay que ver cómo esto impacta, sobre todo siendo un país que a diferencia de otros países no tiene la pretensión de que los demás sean como él.